En las guerras de la antigüedad, sitiar ciudades era una forma de rendir al enemigo, privándolo de alimentos y refuerzos, con ataques y bloqueos. Así hicieron los griegos en Troya, en un asedio que, según la leyenda, duró 10 años. Los cruzados solo tomaron la famosa fortaleza de Acre después de cercarla durante 2 años. En 1453, fecha que marca el inicio de la era moderna, los otomanos sitiaron y tomaron Constantinopla. Y en 1492, los reyes católicos tomaron Granada, después de sitiarla durante 10 años. Cuando una ciudad caía o se rendía, la suerte de sus habitantes iba desde el exterminio al suicidio colectivo, como ocurrió en Masada, último sitio de la resistencia de los judíos después de la caída de Jerusalén. Sus 1000 habitantes se suicidaron. Algunas veces se permitía a los vencidos irse en paz y con honores, o con condiciones, como en el curioso caso de la ciudad de Weinsberg, Alemania, sitiada y rendida en 1137 por el rey Lotario II, que permitió a las mujeres abandonar la ciudad con sus hijos y cargando lo que pudieran cargar. Y ellas salieron cargando a sus maridos. Pero en general los sitios eran horrendos. Gente muriendo de hambre, epidemias en ambos lados, catapultas disparando grandes piedras o cañonazos para romper las murallas, o lanzando cadáveres para infectar al enemigo. Ya en nuestro tiempo, durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis sitiaron a Leningrado, hoy San Petersburgo, por casi 3 años, de 1941 a 1944, matando de hambre, frío y enfermedades a 1 millón de habitantes civiles. Pero Leningrado no se rindió. Los bloqueos económicos actuales son, como dijo un mexicano, lo mismo, no más que diferente. Porque ya no se trata de ciudades, sino de países donde se busca derrocar o someter a los gobiernos para imponer los intereses del imperio. Caso típico fue el fracasado intento de Napoleón de sitiar a Gran Bretaña para que no comerciara con Europa. Un bloqueo naval típico fue el de la Venezuela de 1902 por las marinas de guerra del Imperio Alemán, el Imperio Británico, el Reino de Italia, Francia y Holanda, para exigir el pago inmediato de la deuda externa, algo imposible para un país que venía de salir de una guerra civil y de sufrir la peor sequía de su historia. Desde fines de 1902 hasta mediados de 1903, los europeos bloquearon los puertos de Venezuela, destruyeron o confiscaron sus pequeños barcos y atacaron fortificaciones con algunos intercambios de artillería y bajas. Notable fue la campaña mundial contra Venezuela y notable la respuesta popular del país atacado. Cesaron las diferencias, las rencillas, los partidos, las facciones, y ciudadanos de todas las clases y todas las edades se ofrecieron voluntarios para defender al país, incluyendo al entonces joven médico José Gregorio Hernández, que fue canonizado en 2025 como el primer santo venezolano. Los Estados Unidos siguieron atentamente ese bloqueo contra Venezuela, comprendiendo la agresión europea, pero advirtiendo contra cualquier ocupación del territorio. Luego influyeron en las negociaciones que terminaron con las aduanas venezolanas administradas por las potencias hasta el pago total de la deuda. Los bloqueos económicos y financieros son hoy las armas preferidas de las potencias. El ejemplo más notorio es el bloqueo de Cuba, desde octubre de 1960 hasta nuestros días, más de medio siglo en el que una pequeña isla de 10 millones de habitantes ha sido castigada por los Estados Unidos, la mayor potencia económica y militar del planeta.
El bloqueo impide a Cuba comerciar con el mundo y sanciona o amenaza con sanciones a quienes comercian con ella. El costo ha sido enorme, billones de dólares perdidos y generaciones que han vivido bajo la escasez y las limitaciones impuestas por el bloqueo. Solo la voluntad política y la ingeniosidad de los cubanos les ha permitido resistir, ser ejemplo de creatividad y de solidaridad con el mundo. Médicos, maestros, deportistas, medicinas, vacunas de Cuba ayudan hoy a un centenar de países. Y Washington no ha logrado su objetivo, que es la caída de la Revolución Cubana y demostrar el fracaso del socialismo. Pero Cuba no es el único país castigado por los Estados Unidos. Están o estuvieron sancionados Irán, Corea del Norte, Rusia, Siria, Bielorrusia, Sudán, Somalia, Yemen, Zimbabue, Líbano, Irak, Libia, Myanmar, Eritrea, Afganistán y recientemente Venezuela. Venezuela soporta desde hace décadas centenares de sanciones económicas, financieras, así como sabotajes que han causado daños sobre todo a la población, sin lograr derrocar al gobierno bolivariano. Más aún, al cierre del año 2025, la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas, informó que Venezuela es el país de la región con mayor crecimiento económico. Y además, por primera vez en casi un siglo, Venezuela produce más del 80% de los alimentos que consume y que antes importaba. En 2025, el presidente Trump desplegó la más poderosa flota en el Mar Caribe con muchas naves, incluyendo su mayor portaaviones y un submarino nuclear, y declaró, sin ruborizarse, que el petróleo, suelo y subsuelo de Venezuela pertenecían a Washington. Estaba anunciando una nueva era de bloqueos, intervenciones imperiales para recuperar a cualquier costo su hegemonía perdida, especialmente en América Latina. ¿Solo amenazas? No. En la madrugada del 3 de enero de 2026, aviones y helicópteros de la Marina, la Infantería de Marina de los Estados Unidos, comenzaron una hora de bombardeo de objetivos militares y civiles en la ciudad de Caracas y otros sitios de Venezuela. La operación culminó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa. El ataque a Venezuela ha levantado una ola mundial de protestas porque constituye una ruptura con el derecho internacional. Para Trump eso es solo un asunto formal que acostumbra a despreciar. En su brillante ignorancia, el presidente de los Estados Unidos no toma en cuenta que la hegemonía cultural es más importante que el dominio militar, porque, como decía Napoleón, con las bayonetas se puede hacer todo menos sentarse en ellas. El ataque a Venezuela es la primera batalla ganada de una guerra perdida. Es la perspectiva imposible de controlar un continente por la fuerza. Porque ya no estamos en los tiempos del general Smedley Butler, famoso, el más joven capitán de la historia de los Estados Unidos y el oficial más condecorado de la historia militar de ese país, y que confesó: pasé 33 años y 4 meses como militar activo, y durante ese periodo pasé la mayor parte de mi tiempo como un matón para las grandes empresas, para Wall Street y los banqueros. En pocas palabras, yo era un mafioso, un gángster del capitalismo. Yo podía haberle dado algunos consejos a Al Capone. Él operaba con su mafia en 3 distritos, yo operaba en 3 continentes. El mundo actual es completamente diferente al que relataba el general Smedley Butler por las guerras de liberación, sobre todo la guerra de Vietnam, por los avances técnicos del arma de infantería, especialmente antiaérea y antitanque, por el incremento y calidad de los drones en el campo de batalla, la comunicación instantánea de las redes sociales y sobre todo por el rechazo del pueblo norteamericano a la muerte de sus jóvenes en guerras lejanas para los intereses de las corporaciones y las grandes empresas.
Y en ese mundo diferente, después del ataque a Venezuela, saber si la fuerza bruta ejercida por los brutos, al estilo Trump, se va a imponer al mundo, ese es hoy nuestro más urgente e importante misterio de la historia.